Os preguntaréis qué hago vestido de esta guisa, pero me ha parecido conveniente recordar a un buen amigo, camarada de montaña, y con el que estaba ideológicamente unido desde hace décadas, el amigo Heiner Blankenmeyer, y en memoria también de su padre, Jan Blankenmeyer, que era un Reichsredner, es decir, un orador del Reich, autorizado para hablar sin solicitar permiso a las autoridades y que formaba parte del Estado Mayor de Rudolf Hess. Este hombre, un idealista de las más límpidas aguas, había combatido en la Primera Guerra Mundial, en la batalla de Flandes, y en la República de Weimar se dirigía en bicicleta de un campesino a otro, de una masía a otra, educando a los campesinos e intentando liberarles de la tiranía, de la deuda, de los intereses compuestos del capital financiero internacional. A este hombre dedico hoy este mensaje en recuerdo de su vida y de su obra y de su familia. Nos encontramos afortunadamente una vez más en el más sagrado de los días del año, el día de Navidad. Nos dicen que esta Navidad será diferente, pero como escribe un amigo de Almería, a fin de cuentas, la Navidad no es sino la natividad del Señor. Nace el Salvador para todos nosotros. Y ese es el punto central de esta celebración. Pues está escrito: ante Él se postrarán todos los reyes y le servirán todos los pueblos, en uno de los salmos. Es el día del año que reluce cálidamente frente a todos los demás. Otra cosa es la parafernalia comercial, los anuncios, el exceso, a veces, de gasto, que puede tenerse por superfluo, pero hemos de tener en cuenta que las personas, las familias, los amigos que deciden gastar una parte de su pequeño presupuesto para un detalle, lo hacen con la máxima ilusión y para proporcionar a aquellas personas allegadas una pequeña alegría. ¿Qué habría de malo en esto? La crítica, pues, a la Navidad, que se hace en base a esas luces, a ese lujo, a esos anuncios comerciales, es una crítica envenenada, porque lo que se critica en última instancia es la celebración del nacimiento de nuestro Señor. Leía un texto estos días en el que Jesús describe cuál es su sentimiento en ciertos hogares y en ciertas ciudades y en ciertos países estos días. Imaginaros que celebran vuestro cumpleaños y no os invitan a la fiesta. Hay buenas viandas, hay regalos, hay sonrisas, hay bebida, hay abrazos, pero al niño Jesús no le invitan. Ni siquiera el pesebre, ni siquiera el Belén es tenido en cuenta y solo queda aquello que de superficial, terrenal, rodea a esa celebración. Es realmente triste si él tiene que salir por la puerta porque nadie ha dejado un regalo para él, porque nadie ha tenido unas palabras, unas canciones para él, porque nadie se ha acordado de visitarle en el sagrario y finalmente, y dado que nadie parece hacerle caso, decide salir silenciosamente por la puerta tal como había entrado. Triste, ciertamente, pero la ilusión de los niños, el calor del hogar, el amor de una madre, todo eso forma parte de la Navidad y todo eso realmente arropa al nacimiento del niño Dios que nace para salvarnos. ¿Qué decir de este año que termina? En primer lugar, es evidente para todos, el año ha quedado marcado definitivamente por esta pandemia, que algunos llaman plandemia, que ha afectado muchísimo a las personas, a las familias, a la economía, a los negocios, a las políticas del Estado y a la vida social. Algunas personas no han quedado infectadas por esta enfermedad, otros han quedado infectados y siquiera se han enterado. Algunos lo han pasado como un mero constipado, otros como una gripe estacional y otros como una gripe realmente fuerte y que han padecido. Algunos incluso han sufrido las secuelas de esta nueva enfermedad
y muchos nos han dejado. Pero aceptar este hecho no es óbice para que tengamos el deber y el derecho de plantearnos preguntas. Lo hemos hecho en otras conferencias y hacemos un repaso a vuela pluma, es decir, este virus todavía se discute si era natural, si era artificial, si era manipulado o no y de dónde surge. No hay una respuesta clara. Los medios oficiales de comunicación solapan cualquier intención de investigación, pero hay suficientes investigadores serios que confirman que esta pandemia y el origen de este virus ha sido obra de mano humana, bien intencionalmente, bien por accidente. Esta pandemia que tanto nos ha afectado nos ha traído finalmente la milagrosa, supuestamente milagrosa vacuna. Pero cualquier médico puede confirmaros que no existen medicamentos ni vacunas absolutamente inocuas. De hecho, en la vida humana, en esta tierra, pocas cosas hay inocuas. Conducimos el coche a pesar de saber que cada año habrá decenas de miles de personas que no volverán a casa a causa de este invento, este vehículo, el automóvil, ¿verdad? Y sin embargo hemos decidido soslayar esas víctimas porque nos resulta cómodo y práctico y prácticamente insustituible la utilización del vehículo. Del mismo modo hay medicinas que son indispensables ya, es decir, cuando uno padece un flemón porque tiene infectada una muela, el dolor es superior a las posibles consecuencias y daños colaterales que pueda tener, por ejemplo, un paracetamol. Si cualquiera de vosotros lee el prospecto de recomendaciones del paracetamol, pues tiene consecuencias y contraindicaciones enormes, ¿verdad? Pero todo el mundo toma un paracetamol cuando algo le duele y raramente se produce una contraindicación fuerte a causa de ello. Es decir, esta vacuna que ahora se plantea como la solución a la pandemia tiene, evidentemente, como todas han tenido previamente, efectos y contraindicaciones que se producen en ciertas personas y no en todas, pero lógicamente se supone, si los investigadores han hecho bien su trabajo y las autoridades han dado vía libre a dicha vacuna con un sentido serio y científico de la investigación, no pueden ser demasiado elevadas. Aquí llegamos a una cuestión importante que yo quiero señalar, y es que hay muchas personas que se han obcecado en que la lucha principal estriba en evitar ser vacunado. Lógicamente la persona es dueña de su cuerpo y tiene el derecho a decidir si quiere o no quiere ser medicado. Pero yo creo que más allá del hecho de la vacuna, pensad que el sistema, cuando realmente quiere avanzar en sus planes de dominio mundial y de globalización, lo hace siempre con dos espadas de Damocles. Lo hizo contra la Europa cristiana tradicional, por un lado el comunismo, por otra el capitalismo. Si no te interesa los males del comunismo, tienes que aceptar el capitalismo que aportaba, quizá más lentamente y a mayor largo plazo, otros males, pero también mortales para nuestra civilización. Del mismo modo, el hecho de que las personas se aferren al derecho de no dejarse vacunar supone que el sistema puede imponer, gracias a esa rebeldía ante las vacunas, su decisión de vigilancia total del individuo. Si por no querer vacunarnos vamos a ser controlados cibernéticamente, se van a controlar todos nuestros movimientos y se va a acotar nuestra libertad, nos damos cuenta que lo uno o lo otro no nos conviene. Bueno, pues es una cuestión que habría que investigar de forma seria y debatir, porque el otro aspecto sospechoso de este año ha sido que muchísimos científicos del más alto nivel, virólogos, epidemiólogos, doctores, tienen una visión crítica, cuando no contraria, de la ofrecida por los estados y por los médicos del sistema y por sus medios de comunicación, ¿verdad? El debate tendría que estar abierto. A estos científicos tendría que dárseles la oportunidad de discutir abiertamente con aquellos que defienden la política sanitaria y la política social que se está llevando a cabo. Es decir, la consecuencia de no quererse vacunar ante una vacuna que se ha desarrollado de forma
express y alta velocidad, lo que despierta lógicamente desconfianza entre la población, a la que no se ha explicado suficientemente cuál es el contenido de dichas vacunas, de cada uno de sus productos, qué efectos tienen dichos productos, para poder tomar una decisión honesta en base a conocimiento. Pero hemos dicho antes que si no os dejáis vacunar, afirmarán que es necesario la vigilancia y el control total del individuo, de aquellos especialmente que no se quieran vacunar. Pero nos dicen también que la pandemia va a durar 3 años. Curiosamente, habrán preguntado al señor virus cuánto tiempo piensa quedarse por aquí y dicen que 3 años. 3 años es exactamente 3 lockdown, es decir, 3 cierres completos de los países que sufren la pandemia, lo que supone el aniquilamiento definitivo de la clase media, de los pequeños negocios, de los autónomos, el agotamiento de los ahorros familiares y el endeudamiento de familias y estados, con lo que acto seguido se procederá a el embargo de las pocas propiedades que aún queden en manos de la clase media. Es decir, en última instancia, como en una escalera, el peldaño inicial parece ser la vacuna para todos, pero el peldaño siguiente a ese vacuna para todos o pérdida de libertad y control total es el endeudamiento de los países y de las familias y acto seguido el embargo y la expropiación de lo último que quede en manos privadas. Ese y no otro es el interés de aquellos que han organizado todo este gran invento, de toda esta gran pandemia a nivel planetario. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Ni siquiera la Unión Soviética habría soñado con el control tecnológico totalitario de cada persona con los medios de que se disponen hoy en día. La ruina de las familias y el control total son efectos de esta pandemia, o tal vez conseguirlo, la motivación que nos llevó hasta esta pandemia. Otro tema altamente preocupante que ha denotado esta pandemia, paralelamente a las elecciones en Estados Unidos, ha sido la creciente censura de los medios de comunicación social, de la gran tecnología, Facebook, YouTube, Google, Twitter, PayPal incluso, que cercenan cualquier información que no sea concordante con los deseos del sistema. Si hay científicos que discuten el desarrollo veloz de esta vacuna y exponen sus motivos, es censurado de YouTube. Si alguien recauda fondos, como en nuestro caso, para sobrevivir a la campaña de acoso y derribo contra Librería Europa y Ediciones Ojeda, PayPal nos corta las alas y no permite que utilicemos su sistema de pago internacional. Si alguien pretende buscar curas alternativas al cáncer que no sean las oficiales, Google censura igualmente. Lo hace Twitter, por no hablar de Facebook, ¿no? Incluso en un tema que en principio no tendría que irnos ni venirnos en España, como son las elecciones de Estados Unidos, pero dado que es la primera potencia mundial, pues efectivamente lo que ocurre en Estados Unidos nos afecta a todos, ¿no? Uno puede ser partidario de los demócratas y de Biden o partidario de los republicanos y de Trump, pero lo que es evidente es que unas elecciones han de ser limpias. Si estas no son limpias, si se sospecha que se ha producido un pucherazo, como se dice en España, las personas pierden la confianza en el sistema electoral y en el sistema de partidos. Es decir, nos dirigimos aparentemente hacia una dictadura tecnocrática totalitaria que se permite hacer y deshacer, controlar y neutralizar cualquier opinión. Pero ya no solo opiniones de cuestiones históricas, como ha sido nuestro caso, o cuestiones políticas o ideológicas, también cuestiones sanitarias y médicas. Es decir, el sistema tiene una opinión determinada, la alta finanza internacional, los partidos políticos y la alta tecnología deciden lo que es admisible y lo que no. La otra cuestión a la que nos parece conducir esta pandemia y sus consecuencias es a lo que se ha dado en llamar en The Economist the Big Reset, el gran reseteo económico, industrial y social a nivel planetario. Una vez más, como hemos explicado antes, parece ser que ese gran reseteo estaba previsto antes
de estallar la presente pandemia que a todos nos agobia, por lo que tiene lógica que alguien deduzca que el gran reseteo era el fin último de esta pandemia, con la neutralización de las familias y de los estados, de las industrias y de las pequeñas economías, ¿verdad? Otro tema que surge constantemente desde hace ya una década, pero que enfatiza conforme pasa el tiempo, es la doctrina de la ideología de género con la que se pretende reeducar a nuestra infancia, ¿verdad? Con faldas y a lo loco. Ahora se ha puesto de moda que los niños pueden llevar falda. Físicamente hablando, cualquier niño se podría poner una falda, pero lo primero que hay que preguntarle a un niño es ¿cuántos hombres has visto tú con falda, verdad? O al margen de los clanes escoceses. Pero hay un interés denodado por destruir la misma concepción masculino-femenino del ser humano, para que los niños sean niñas, las niñas sean niños, y se pierda ese sentido natural de la existencia y del hombre que ha dado a la humanidad la posibilidad de crear familias, y estas familias han sido el centro del hogar y el calor humano y psicológico para los niños. No podemos olvidar un tema candente que lleva ya 40 años acuciando a los europeos, que es la gran sustitución. Aquí en España concretamente tenemos la reciente invasión migratoria de jóvenes fuertes y sanos que llegan a Canarias para tomar posesión de la isla, mientras el Estado socialcomunista los remite después de unos días en un hotel de 4 estrellas en avión pagado hacia la península ibérica, ¿verdad? ¿Qué pretende el Estado y qué pretenden los estados europeos que promueven dicha migración masiva y la gran sustitución? Sin duda llevar a cabo un plan, y ese plan nos está explicando claramente a la población. El invierno demográfico de la población española es constante a la baja desde hace 10 años, de forma que se producen más fallecimientos que nacimientos entre la población autóctona. Ese invierno demográfico nos lleva de no revertir a una desaparición étnica de la nación española, y evitarlo debía ser la política a largo plazo estratégico de cualquier gobierno nacional que se preciase de tal nombre. Es decir, nos vamos a encontrar aparentemente solo a causa de un virus con el endeudamiento de la población, en control y vigilancia total de la población. Aparentemente vamos hacia la desaparición del dinero físico para que se imponga el dinero digital, de forma que solo tendrás posibilidades de unos ingresos si lógicamente primero te has vacunado y obedeces los designios del sistema. El control digital, la información biométrica, la vacuna obligatoria y aparentemente el ingreso mínimo vital, un ingreso seguramente de miseria, para que callemos la boca, y aquel que no la calle se encontrará sin ingresos y sin posibilidades de prosperar. Es decir, en última instancia podría considerarse que la vacuna es el medio técnico en la estrategia de imponer el miedo a la población para que acepte los cambios sociales y económicos del gran reseteo. Así pues, no habría que haceros preguntas única y exclusivamente sobre si deseo o no ser vacunado, con dudas lógicas, sino que tendríais que haceros preguntas también sobre la vigilancia total de vuestras actividades personales, sobre el dominio del pensamiento, sobre la expansión de la censura y el control de vuestro poco dinero. Pero todo este plan estremecedor es posible única y exclusivamente porque nos hemos apartado de este niño Dios que está a punto de nacer nuevamente, y al apartarnos de él y de su doctrina caemos en manos de los malos de la película. Creo que os he dado unas cuantas malas noticias que no necesitabais porque las conocéis de sobras, pero os doy una gran noticia, y es que este niño Dios que el día de Navidad va a nacer es mucho más poderoso que aquellos que nos imponen censura, vacunas, control digital, ruina económica y dictadura planetaria. Él vencerá, porque pese a ellos vuelve el espíritu de la Navidad. No quiero dejar de saludar efusivamente a todos nuestros amigos de la América hispana, desde Texas y Monterrey hasta Tierra del Fuego, ¿verdad? Una comunidad de hispanohablantes
con los que nos une cultura, religión y origen. Soy Pedro Varela, en primera línea del frente desde hace 47 años a vuestro servicio. Feliz Navidad a todos, un abrazo fraternal. Palamque fit pastoribus, pastor creator omnium. Gloria tibi Domine, qui natus esse Virgine, cum Padre et Sancto Spiritu, in sempiterna saecula. Redemptor, cui puerile decus, prompsitos